Día 27 de octubre, San Frumencio de Tiro, apóstol de Etiopía, hacia el año 380. En los comienzos de la era cristiana, el reino de Etiopía, con este nombre gustan se denomine a su patria los naturales de aquel país, y no con el de Abisinia, que tomaron por afrenta por significar mezcla de razas, era más extenso que en la actualidad, pues abarcaba no solo las provincias de Amara, Goyan, Shoa y Tigré, en que hoy se divide administrativamente, sino que llevaba sus límites por el norte y este hasta las riberas del Mar Rojo, y por el oeste y sur hasta el Sudán y el Océano Índico. La mayor parte de los habitantes de este país desciende de Cus, hijo de Cam, de aquí el nombre de reino de los cusitas o tierra de Cus, que suele darse también a Etiopía. Sin embargo, al correr de los siglos, algunas tribus árabes o sabeítas y sobre todo algunas colonias de judíos que huían de la espada de Alejandro Magno y a las que se agregaron gente de raza negra y amarilla, fueron a establecerse en el país, dando a su población un carácter muy heterogéneo. Las inmigraciones judaicas particularmente numerosas dejaron marcada huella de la influencia en las prácticas y ritos religiosos, como la santificación del sábado a la vez que la del domingo, los preceptos judaicos sobre la comida, etc. Según una leyenda tradicional que arranca del siglo XV de nuestra era, la dinastía de los reyes etiópicos, cuya residencia estaba en Aksum, hoy Addis Abeba, entrocaría en Menelik I, hijo de Salomón y de la reina de Sabá. La reina y su hijo, convertidos al judaísmo, introdujeron en sus estados el culto del verdadero Dios y la legislación mosaica. Hasta hoy no existe, sin embargo, prueba histórica alguna que confirme esta aserción. En lo que no hay lugar a duda es que en el tiempo de Ptolomeo y de la dominación de Tebas, circuló en el país una gran corriente de helenismo que dejó importante sedimento en la religión, politeísmo, en la civilización y en la lengua, sedimento que penetró hasta el interior de este recóndito reino, sobre todo por los puertos de Adulis y Sasú. Estos eran los puntos de mayor vialidad para establecer comunicación con el Egipto y la India, y seguramente por ese camino llegó al país la religión cristiana. ¿De quién sea el primer apóstol de Etiopía? Muchos autores convienen en que la iglesia de Etiopía no se fundó antes del siglo IV y que no alcanzaron propiamente a tal nación ni la propaganda evangélica del eunuco de la reina Candace, bautizado por el diácono San Felipe, ni las tareas apostólicas de San Mateo y San Bartolomé. Efectivamente, no queda ni en los anales de Etiopía ni en sus tradiciones resto alguno de estos hechos que serían de tanta trascendencia en la historia de un pueblo. Antes de que San Frumencio pisara este suelo, la religión que generalmente seguían los etíopes era un conjunto heterogéneo de prácticas paganas, fetichistas, un tanto informadas por mistificados principios de la religión judaica. No pretendemos sostener con tal afirmación que la religión cristiana no se hubiera enseñado en alguna parte de este territorio hasta entonces, solo queremos decir que no llegó a tomar cuerpo formando comunidades cuya influencia se dejara sentir en la sociedad. Antes bien, es muy verosímil que por los puntos de más fácil acceso por donde este hermético país se comunicara con los más adelantados en la civilización, tales como el importante puerto de Adulis, fundado por los griegos y frecuentado por numerosos navíos de Bizancio y otras regiones, entraran no solo cristianos, sino ministros del Señor. La semilla de la buena doctrina debió germinar ya con la lozanía en la primera mitad del siglo IV, en la ribera occidental del Mar Rojo, pues en este tiempo se había establecido una diócesis, mas dejando de lado con todo respeto tales conjeturas y suposiciones, tratemos de un hecho enteramente histórico del que con razón se glorían los etíopes,
de la conversión a la verdadera fe de la familia real y del pueblo que siguió su ejemplo, por virtud de las predicaciones de San Frumencio, al que llaman los etíopes su iluminador. En la corte del rey de Auxum. Rufino, autor del Principio del siglo V, nos relata en su historia eclesiástica cómo Frumencio, natural de Tiro, introdujo la religión cristiana en la corte de Auxum, tierra no roturada aún por ningún apóstol del Evangelio. Consignan también este hecho Sócrates, Sosómeno y Teodoreto, autores del mismo siglo, de modo que podemos afirmar la verdad histórica de este acontecimiento en forma categórica e indiscutible. Rufino dice, además, que cuanto escribe sobre este particular lo recogió de los labios de Edesio, hermano y compañero de Frumencio. Acabamos de consignar de pasada que algunos puertos del reino etíope, situados en las riberas del Mar Rojo y otro de la parte opuesta, servían de escala o de centro comercial a los mercaderes romanos y bizantinos que trataban en los estimados productos de la India y del África Oriental, en especias particularmente. Hacia el año 341, un tal Meropio, natural de Tiro, comerciante de profesión o médico según otros, quiso explorar la parte meridional de la costa del Mar Rojo. Le acompañaban dos sobrinos suyos llamados Edesio y Frumencio, mozos ambos y como tales intrépidos y valientes. El navío que los conducía hizo escala en uno de los puertos de ese mar, que fue probablemente Adulis. A poco de llegar, cayeron los atrevidos exploradores en manos de los indígenas. Meropio y su tripulación fueron muertos alevosamente. A Edesio y Frumencio, en atención tal vez a su corta edad, les perdonaron la vida y los llevaron prisioneros a la corte de Auxum. Por entonces, las águilas romanas no se habían posado aún sobre este oscuro territorio, ni habían herido con sus garras la sensibilidad de los etíopes, pero por instinto racial miraban a los extranjeros con profunda antipatía, lo cual explica la bárbara matanza que hicieron con aquellos nobles exploradores. Las prendas personales de los dos jóvenes, la perfecta fidelidad que ponían en el cumplimiento de sus obligaciones, despertaron la simpatía del rey, y aunque vivieron en la corte en calidad de esclavos, se les distinguió con empleos de mucha confianza. Edesio fue copero y escanciador, y Frumencio custodio y organizador del archivo real. A este se le confió más tarde la superintendencia del Palacio Real y la administración del tesoro público del reino. Para premiar sus leales servicios, tras algunos años de permanencia en la corte, les concedió la libertad. Al gozar de libertad, su primera intención fue encaminarse al país de origen, pero debieron ceder a las reiteradas súplicas de la reina viuda, regente del reino durante la menor edad de su hijo Sahama, y se quedaron en la corte para ejercer la altísima función de preceptores del rey y de consejeros de Estado. Frumencio ocupó diversos cargos de gran responsabilidad, con absoluta rectitud y éxito innegable. Como consecuencia, adquirió en el país una autoridad sólidamente fundada y marcada influencia ante el joven príncipe y la reina viuda, ascendiente y autoridad que supo emplear prudentemente en favor de la religión cristiana, garantizando así el libre ejercicio de las prácticas religiosas a los comerciantes romanos y bizantinos que visitaban o que residían en los puertos de Etiopía, o a los mercaderes que se internaban en el territorio para las transacciones de sus productos. A más llegó su celo apostólico, alentó a los cristianos a organizarse y a construir oratorios. Él mismo, con sus saberes y previa autorización benévola de la reina, mandó edificar una iglesia, aunque se ignora el lugar donde debió elevarse públicamente al verdadero Dios, el primer templo importante en Abisinia. Es probable que fuera en algún puerto por la decisiva razón de que allí era donde habían comunidades cristianas algo organizadas
En Masana existe hoy una mezquita que, según tradiciones muy antiguas, fue el templo de referencia. Primer obispo de Aksum y de Etiopía. Al llegar el joven príncipe a la edad legal para dirigir la nave del Estado, los dos futuros santos entregaron el timón que con tanto acierto habían llevado, y a fin de no estorbar la libertad de acción del nuevo rey, solicitaron autorización para dirigirse a Egipto. Desde este punto Edesio tomó el camino de Tiro, su ciudad natal, en la que muy pronto se ordenó sacerdote. Frumencio siguió el impulso divino que le llevaba a Alejandría, célebre ciudad en la que San Atanasio acababa de reintegrarse a su sede patriarcal. Se entrevistó con el glorioso defensor de la fe y con gran satisfacción y consuelo le refirió las peripecias de su estancia en el reino de Aksum. Le dio cuenta de la excelente disposición de los príncipes y los progresos ya logrados por la fe en dicho país. Le expuso la conveniencia de dar vida y organización a las comunidades cristianas y de enviar un pastor que las guiara y abnegados colaboradores apostólicos. Esta misión correspondía naturalmente a la Iglesia de Alejandría por razón de su favorable situación. Oyó Atanasio muy complacido estas tan alentadoras palabras de quien, siendo seglar, se había conducido como verdadero apóstol de la fe, y creyó que Frumencio era el más indicado para realizar tan hermosos proyectos. Así pues, le aconsejó que se quedara en el palacio episcopal para recibir la instrucción teológica indispensable a todo ministro del Señor, y algún tiempo después le ordenó sucesivamente de sacerdote, de obispo, y confió a su solicitud pastoral el gremio de los fieles que ya conocía y amaba de corazón. Frumencio estableció su sede en Aksum hacia el año 351. Al regresar a Etiopía, el nuevo obispo misionero de la región norte del país fue recibido por todos con el entusiasmo que es de suponer. En adelante le llamarían con los títulos de Abba Salamá, Padre de la Paz o de la Salvación, o de Kesatie Berkan, el Iluminador. Por entonces había dejado el trono el rey Sahama y había ocupado su lugar el príncipe Elá, Sam o Aisanas. Los comienzos del reinado de Aisanas fueron bastante azarosos. La inquietud observada en los pueblos conquistados por sus predecesores le obligó a tener la espada desenvainada, y la sublevación de la Nubia meridional originó cruenta y difícil guerra. Confió el mando de las tropas a dos hermanos suyos. En recompensa de la victoria alcanzada, el rey asoció a uno de ellos en la gobernación del estado en calidad de cosoberano. Referente a este hecho de armas, en 1805, el paleólogo Salt descubrió en Aksum una célebre inscripción en griego y en lengua ge'ez que relata sucintamente la famosa expedición y sus resultados victoriosos, agregando a modo de complemento las ofertas de oro, plata y bronce que dedicaron con tal motivo al dios Marte. Mientras tanto, Frumencio se daba con gran celo a la conversión de los etíopes y concentraba sus esfuerzos en la corte, donde gozaba de extraordinario crédito. Al fin, con inmenso consuelo de su alma, por sus oraciones, predicaciones y ejemplo de santidad, ganó por completo el corazón de los príncipes que regían la nación. Otra inscripción hallada por el epigrafista citado nos refiere que el rey Aisanas, después de una nueva guerra, adoró al Señor del cielo, y ya al fin de su reinado las monedas llevaban como emblema la cruz. El bautismo de estos dos reyes es de la mayor trascendencia para la historia religiosa de Etiopía. Su ejemplo decidió enseguida a los miembros de la corte. Solo algunos valles profundos, muy sumidos aún en las prácticas paganas, y algunas regiones muy apartadas se vieron privadas por entonces de la divina luz y de los beneficios de la vida cristiana. A estar en lo que consta de las crónicas nacionales y en la tradición eclesiástica adoptada y reconocida por la Iglesia de Etiopía, los dos reyes, Aisanas y Saisanas, son los mismos personajes que los dos santos conocidos
por los nombres de el Abajá y el Ashabá, cuya fiesta celebra la iglesia copta el día 4 de octubre. En Aibá, cerca de Agulá, en Derta, se construyó en honor de estos dos santos una iglesia que se conserva aún en la actualidad y cuya arquitectura habla de su origen remoto. Está tallada en la roca viva y consta de 3 naves, 3 altares y 2 hileras de columnas monolíticas. No están conformes con esta interpretación los redactores de las Acta Sanctorum, porque creen que ha habido confusión. El hecho de haberse hallado 2 reyes ocupando el mismo trono se ha repetido varias veces en la historia universal y se dio también varias veces en la de Abisinia. Los 2 reyes santos, el Abajá y el Ashabá, son en realidad de otra época posterior a la de los 2 que convirtió Frumencio, ya que según los documentos que poseemos, estos príncipes empezaron a reinar en 425 y Frumencio había muerto hacía más de 45 años. La religión católica en la Alta Etiopía. Con el apoyo de la corte, levantó Frumencio numerosos templos al Señor en todo el reino. Los mismos reyes, según opinión de algunos autores, mandaron construir uno nuevo en Auxum para perpetuar la memoria de su conversión. Según otros, aprovecharon un templo ya existente en honor de los dioses paganos, santificándolo con la cruz y con la augusta presencia de Jesucristo en el altar. Lo cierto es que dicho santuario fue como templo nacional y relicario donde se depositaban las generosas ofrendas de las almas piadosas en honor de Eda Mariam, morada de María, o de Edotisión, morada de Sión. Esta célebre basílica, orgullo de Auxum, fue destruida por un incendio en el siglo X. En la actualidad, solo quedan en pie algunas columnas. La residencia episcopal durante el gobierno de Frumencio estuvo en Auxum. Desde este centro dirigía la incansable acción de sus misioneros, tomaba también parte muy atractiva en la predicación. Fundó centros importantes, sobre todo en la provincia de Tigré y en Adaluis. Los milagros obrados por el gran apóstol corroboraban la verdad de sus enseñanzas. De Tigré se extendió el movimiento religioso hacia el interior. En algunas partes, la conquista espiritual exigió muchos sudores, pues las costumbres y los usos idolátricos estaban muy arraigados. No podríamos afirmar que a la muerte de San Frumencio el país fuera del todo cristiano. No es la fe fruto que se sazona en unos años, a veces necesita siglos enteros, mas tratándose de un país con pocas vías de comunicación y tan abrupto, pero le cabe la gloria de haber dado a la Iglesia una nueva nación. Era oficialmente católica y contaba con densos núcleos de excelentes cristianos. Buena prueba de la raigambre de sus convicciones es el haberse mantenido firmes en la fe a pesar de las graves acometidas judaicas y musulmanes. La evangelización de este reino, como todas las obras de Dios, pasó por el crisol de duras pruebas, sobre todo para el encargado de promoverlas y dirigirlas. En grave riesgo estuvo de malograrse por la persecución arriana, que hizo terribles estragos en las provincias orientales del Imperio de Constantinopla durante el reinado de Constancio, decidido amparador de tal herejía. Este mal aconsejado gobernante no se había contentado con desterrar al glorioso San Atanasio, azote de los arrianos, y sentar en la sede patriarcal de Alejandría a un obispo de la secta, sino que había llevado su atrevimiento hasta querer imponer el error a todas las iglesias y misiones que del patriarcado dependían. Entre ellas se contaba Etiopía. Hacia el año 356, un monje arriano llamado Teófilo de Dibus, que había recibido la unción episcopal, fue enviado con una misión religioso-política a las costas del Mar Rojo y de la Alta Etiopía. Iba provisto de cartas del emperador para los reyes Aisanas y Saisanas, dábales en ellas el cariñoso trato de hermanos y les advertía que Frumencio, consagrado obispo por Atanasio, debía volver a Alejandría
para ponerse a las órdenes del nuevo pastor y aprobar la ortodoxia de la fe arriana, y que así podría seguir de obispo de Ausún. De lo contrario, procedería a hacer valer la autoridad real para imponer el arrianismo. Probablemente cuando estas cartas fueron escritas, los destinatarios no ocupaban ya el trono. No tuvieron resultado alguno. Frumencio, con el apoyo real, siguió velando con el mayor cuidado por la pureza de la fe. El pobre embajador de Constancio tuvo que retirarse del país sin lograr ninguno de los objetivos de su viaje. Trató de sembrar la herejía en los puertos de la costa del Mar Rojo, empero su semilla cayó en suelo ingrato. El arrianismo, pese a todas las afirmaciones en contrario de sus apologistas, no logró cuajar nunca en Etiopía. Muerte de Frumencio, los 9 santos de la Nueva Roma. El gran apóstol de Etiopía murió hacia el año 380, probablemente en Ausún, a la edad de 70 años, en Mai Guagua, llamada también Fremona, situado a algunas leguas de Ausún. Se le erigió un santuario. En el siglo XVIII establecieron los padres jesuitas en este mismo lugar una de sus residencias, que en la actualidad pertenece a la mitra primada de la Iglesia etíopica. San Frumencio es honrado en toda la Iglesia romana el día 27 de octubre, el 23 de septiembre en la etíopica, el 30 de noviembre en la Iglesia griega y el 18 de diciembre en la Iglesia de Alejandría. El sucesor inmediato en la sede episcopal de Ausún, fundada por nuestro ínclito apóstol, fue un monje llamado Salama II, hombre de gran reputación por su ciencia y santidad. Siguió con gran celo y con el apoyo decidido del rey la evangelización del país, con la que se beneficiaron las regiones interiores y aún las comarcas situadas allende las fronteras de Etiopía. La reciente iglesia, como dependiente del Patriarcado de Alejandría, estuvo expuesta a resentirse dolorosamente de los trastornos y revueltas que en la metrópoli originaba la herejía, como Egipto su vecino, por consecuencia de la defección del patriarca Dioscoro, pero la providencia veló por la pureza de la fe entre los etíopes, enviando en la segunda mitad del siglo V valientes defensores de la fe en la persona de 9 monjes católicos. Con encendido celo empezaron su labor logrando óptimos frutos. Corrigieron abusos, reformaron las costumbres, habituaron al pueblo al ejercicio de la oración, a la observancia de los preceptos del Señor y a la celebración de las fiestas religiosas. Vivieron en común e introdujeron con tal ejemplo la vida monástica. Todos son honrados en el país como santos y se les ha dedicado especialmente en la provincia de Tigré muchas iglesias. Pero a pesar de tan excelente siembra, no tardó mucho en ir el enemigo y esparcir la cizaña de la herejía. Después de 3 siglos de fidelidad, la fe pura sucumbió al ser invadido Egipto por los musulmanes. El patriarca jacobita Benjamín firmó un convenio con el califa Ornar, en el cual se estipulaba la separación de la Iglesia de Roma y de Constantinopla, y a esta nueva obediencia estaba sometida la diócesis de Ausún. Muy a pesar suyo quedó la jurisdicción de Abisinia como feudo de la jacobita de Egipto. En esta dependencia, que subsistió hasta 1948, se halla la causa de la estructura inorgánica de la Iglesia etiópica y de que presente aún carácter de un país de misión. En los últimos tiempos de esta dependencia se advierte notable reacción. En 1929, los etíopes consiguieron que se nombrasen obispos entre el clero de su país. Por fin, en 1948, se independizaron del metropolitano copto de Egipto.